de la Cruz fue un teólogo español fundador de la Orden de los Carmelitas Descalzos. Y González 2003 nos narra que su infancia y juventud estuvo caracterizada por una abnegada pobreza. Más adelante fue expuesto a persecución y llegó a estar en la cárcel de Toledo. Desde entonces vivió con un estado de salud muy deficiente. Es decir, que su vida se caracterizó por el sufrimiento. Dentro de sus poemas que escribió se encuentra La noche oscura del alma. En su poema, en el capítulo 8, él presenta las tinieblas que trae la noche oscura al alma. La primera es una tiniebla sensitiva y la segunda, espiritual. La tiniebla sensitiva es amarga y terrible para los sentidos, ya que se carece de sentir la presencia de Dios, de escuchar su voz o poder encontrar respuestas en las Escrituras. Se siente más confrontado con su propia debilidad e impotencia y se llega a pensar que se está retrocediendo en su fe. Sin embargo, la tiniebla espiritual tiene que ver con la incapacidad para percibir lo que está sucediendo, con lo oculto que no se entiende sobre los acontecimientos que se vive. Sin embargo, esa noche oscura es beneficiosa, ya que confronta al cristiano con la realidad de haber estado enfocado en aspectos superficiales y había desviado su mirada de Dios. Es decir, esta impotencia producida por las dificultades hace que nos enfoquemos más en Dios, en su carácter, en su poder, en su voluntad perfecta operando en nosotros. En otras palabras, podemos ser más profundos en nuestra relación con Dios, ya que no estamos enfocados en nuestra crisis, sino en su presencia. Algunos han tenido su interpretación del pensamiento de la noche oscura. Como por ejemplo, Tozer, 1957, al respecto dice que lo que el alma agonizante hace es quebrantar sus particulares intereses y centrar su atención en Dios. Todo lo que ha sido hecho antes es la preparación del camino del alma para que el individuo entre a una llenura de la presencia divina. Es decir, que la noche oscura lleva al cristiano a una verdadera llenura de la presencia del Espíritu Santo. Y concluye afirmando: qué refrescante podrá ser que después de haber sido llenos con el Espíritu, nos demos cuenta para nuestro deleite que la misma llenura ha contribuido a resolver nuestros otros problemas. Por otra parte, Padilla, 1998, haciendo relación al sufrimiento producido por la noche oscura, dice que es posible interpretar el sufrimiento que uno mismo padece según este modelo, es decir, el presentado por Juan de la Cruz. Sin embargo, surge el peligro de justificar los sufrimientos ajenos, haciéndonos apáticos o indiferentes ante el sufrimiento que atraviesan nuestros semejantes. Sin embargo, esta noche oscura o momentos de sufrimiento no implica estar separados de Dios, ya que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, ni de la promesa escatológica de la superación de todo dolor. Y por otra parte, el sufrimiento no implica la ausencia de la salvación. Tampoco transfiere el alivio únicamente al futuro, sino que en el sufrimiento día a día se experimenta la salvación en el consuelo, en la esperanza, en compartir con otros, en saber que Dios nos ama, y todo esto en el ámbito solidario de la comunidad de fe. Esto me llama profundamente la atención, ya que la comunidad puede ser un instrumento de Dios que motiva al cristiano que está pasando por la noche oscura, en primer lugar, a acercarse al Señor personalmente, pero al mismo tiempo para que le dé consuelo en esos momentos de crisis. En las Escrituras encontramos a muchos personajes atravesando por esta noche oscura. Por ejemplo, el Salmo 73 nos presenta la experiencia de Asaf, uno de los músicos de David. Él está narrando una noche oscura en la cual no podía comprender muchas cosas, y cómo esta falta de claridad estaba agotando sus fuerzas espirituales, al punto que él mismo lo describe como una situación en la cual sus pies casi resbalaron. Entre ellas, el por qué los impíos prosperan, por qué ellos no pasan situaciones difíciles como los demás, y por el contrario, todo lo que desean lo alcanzan. Y a pesar que sus palabras son altaneras contra Dios y contra todas las personas, no reciben ningún castigo. En contraste a ello, compara su situación, la cual, según él, ha estado caracterizada por situaciones difíciles. En sus palabras,
se describe como azotado todo el día, como castigado todas las mañanas. Y añade que ha sido en vano mantener una vida de justicia, ya que no encuentra los mismos resultados que goza el impío. Este sentimiento se convirtió en una noche oscura para Asaf, haciéndole tener sentimientos dañinos, que describe en su canto como envidia, amargura, punzadas fuertes en su corazón. Se encontraba sin duda en medio de tinieblas sensitivas y espirituales, en la cual parecería que estaba retrocediendo en su fe. Sin embargo, era todo lo contrario. Esta era la oportunidad para ir más profundo en Dios. La forma en que este salmista pudo salir de esta difícil situación la describe en el versículo 17. Él dice que todo cambió cuando entró en el santuario, y fue allí donde la tiniebla fue disipada, porque pudo entrar en la profundidad de Dios, y lo que estaba encubierto ahora estaba claramente mostrado. Por ejemplo, él dice que comprendió cuál era el final de los impíos, a pesar de toda la prosperidad que pudieran experimentar en esta tierra, pero sobre todo comprendió que Dios siempre había estado a su lado, aunque él no lo había visto, y se consideraba torpe al no haberlo entendido cuando estaba pasando por esa noche oscura. En mi vida he pasado por momentos que Juan de la Cruz llamó la noche oscura, y en la tarea pastoral he visto a muchos pasando por esa noche oscura, cuando luego de un tiempo en el cual habían estado permitiendo al Señor trabajar en áreas de su vida, habían estado asistiendo a la iglesia, estaban involucrados en sus procesos de formación, incluso muchos estaban sirviéndole, entran en esa noche oscura y pasan por los momentos de duda, donde se preguntan si realmente valió la pena todo su esfuerzo, si realmente Dios estaba con ellos, si no habían sido suficientemente sinceros con Él, en fin, muchas dudas. O cuando las cosas que llegan a su vida no tienen explicación, cuando no entienden por qué llegan los momentos de dolor y tratan de dar una explicación a los acontecimientos que les rodean para tratar de arreglar en algo lo que están pasando. Mi respuesta en estos momentos ha sido invitarles a refugiarse en los brazos amorosos del Padre Celestial, que las situaciones que no comprendemos son muy buenas excusas para acercarnos a Dios. Posiblemente algunos quieren que como pastores les demos respuestas que buscan, o que hagamos algo que les haga creer que realmente Dios está con ellos. Sin embargo, como dijera Padilla, solo podemos brindarle consolación, orar por ellos y guiarles a entrar en el santuario de Dios, el único lugar donde comprenderá la riqueza tan grande que hay en esa noche oscura. Quiero terminar hablando de la estrategia que puedo presentar para enfrentar estas experiencias difíciles. Primero, mantener la calma y no tomar decisiones ni conclusiones apresuradas. Todas esas situaciones tratan de crear caos y conmoción interna, llevándonos a pensar incorrectamente de Dios, de nosotros y de las personas y aún de las cosas que nos rodean. El no mantener la calma puede llevarnos a cometer locuras, a herir a los que amamos o aún apartarnos de Dios. Segundo, entrar urgentemente a la presencia de Dios. Pero este entrar en la presencia de Dios debe ir acompañado de una actitud dispuesta a encontrarse con Él más que buscar respuestas. Debemos ser conscientes que posiblemente la respuesta no sea rápida, pero lo que sí es seguro es que Dios está allí. Y esto es suficiente para que nosotros podamos tener paz. Lo tercero es poder ver en medio de cada noche oscura una oportunidad para estar con un corazón humilde en la profundidad de Dios, siendo llenados por su Espíritu Santo. Y por último, en cuarto lugar, recibir el amor de Dios a través de el consuelo que brinda la comunidad de fe, que ora por sus hermanos, que también ha pasado por esa noche oscura, pero que en medio de cada una de ellas también han sido consolados por el Padre Celestial. La noche oscura, entonces, es una oportunidad para crecer en intimidad con Dios.